Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este tiempo que tenemos con relación al mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a continuar con el tema de la oración. Ella es el principal ejercicio de la fe y por ella recibimos cada día los beneficios de Dios. Y recordemos que estamos viendo las reglas de la oración. Para hoy tenemos regla número 4, corresponde al punto número 11. La firme seguridad de ser oídos. La cuarta regla será que estando así abatidos y postrados con verdadera humildad, tengamos sin embargo buen ánimo para orar, esperando que ciertamente seremos escuchados. Parece cosas bien contrarias a primera vista unir con el sentimiento de la justa cólera de Dios, la confianza en su favor. Y sin embargo, ambas cosas están muy de acuerdo entre sí. Si oprimidos por nuestros propios vicios, somos levantados por la sola bondad de Dios. ¿Por qué? Como ya hemos enseñado, la penitencia y la fe van siempre de la mano y están atadas con un lazo indisoluble, aunque no obstante, de ellas una nos espanta y la otra nos regocija. Y así, de la misma manera es preciso que vayan acompañadas y de la mano en nuestras oraciones. Esta armonía y convivencia entre el temor y la confianza la expone en pocas palabras el rey David. Yo, dice, por la abundancia de tus misericordias entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Salmo 5:7. Bajo la expresión bondad de Dios, David entiende la fe, sin excluir, sin embargo, el temor, porque no solamente su majestad nos induce y nos esfuerza a que nos sometamos a Él, sino que incluso nuestra propia indignidad, haciéndonos olvidar toda presunción y seguridad, nos mantiene en el temor. Y hay que saber, amados hermanos, que por confianza yo no entiendo una cierta seguridad que libre el alma de todo sentimiento de congoja y la mantenga en un perfecto y pleno reposo. Porque semejante quietud es propia de aquellos a quienes todo les sucede a pedir de boca, por lo que no sienten cuidado ninguno, ni deseo alguno los angustia, ni el temor los atormenta. Ahora bien, el mejor estímulo para mover a los fieles a que le invoquen es la gran inquietud que les atormenta al verse apretados por la necesidad, hasta el punto que se sienten desfallecer mientras no reciben la oportuna ayuda de la fe. Porque entre tales angustias, de tal manera resplandece la bondad de Dios, que agobiados por el peso de los males que en el momento padecen, aún temen otros mayores y se sienten atormentados y sin embargo confiados en la bondad de Dios, superan la dificultad y se consuelan esperando llegar a un buen término. Es necesario, amados hermanos, pues, que la oración fiel proceda de estos dos efectos y que los contenga a ambos, a saber, que gima por los males que sufre al presente y tema otros nuevos, pero a la vez
que se acoja a Dios sin dudar en modo alguno que Él está preparado y dispuesto a ayudar. Porque Dios ciertamente se irrita sobremanera con nuestra desconfianza. Si le pedimos algún favor pensando que no lo podremos alcanzar de Él. Por tanto, no hay nada más conforme a la naturaleza de la oración que imponerle la ley de que no traspase temerariamente sus límites, sino que siga como guía de la fe. Este es el principio que nos conduce a nuestro Redentor cuando dice: todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo capítulo 21, verso 22. Y lo mismo lo confirma en otro lugar: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Con lo cual está de acuerdo Santiago cuando dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago 1, del 5 al 6. Donde oponiendo el apóstol la fe a la duda, con toda propiedad declara la fuerza y naturaleza de la fe. Y no menos se debe notar lo que luego añade, que no en vano se esfuerzan y emprenden alguna cosa los que invocan a Dios entre dudas y perplejidades. Y no decide en sus corazones si serán oídos o no, a los cuales compara con las olas del mar, que son llevados por el viento de allá para acá. Y esta es la causa de que en otro lugar llame oración de fe a aquellos que es legítima y bien regulada por ser oída por Dios. Santiago capítulo 5, verso 15. Además, como quiera que Dios tantas veces afirma que dará a cada uno conforme a su fe, Mateo 8, 13, 9 y 29, con ellos nos da a entender que nada podemos alcanzar sin la bendita fe. En conclusión, amados hermanos, la fe es quien alcanza todo cuando se concede a nuestras oraciones. Eso es lo que quiere decir aquella admirable sentencia del apóstol Pablo, que los hombres insensatos no consideran debidamente. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 14 y 17. Porque deduciendo de grado en grado el principio de la oración de la fe, demuestra con toda claridad que no es posible que nadie invoque sinceramente a Dios, excepto aquellos de quienes su clemencia y bondad es conocida por la predicación del Evangelio, incluso familiarmente propuesta y declarada. Así es, amados hermanos, la oración debe preservar esa firme seguridad de ser oídos. La oración tiene sentido, la oración tiene poder cuando la fe activa nuestras convicciones, sobre todo cuando está esa existencia de Dios presente y latente en nuestros corazones. Punto 12. Con la Escritura hay que mantener siempre esta seguridad en la oración. Con la Escritura hay que mantener siempre esta seguridad en la oración.
no tienen en cuenta nuestros adversarios esta necesidad. Por esta razón, cuando enseñamos a los fieles que oren al Señor con una confianza llena de seguridad, convencidos de que les es propicio y los ama, les parece que decimos una cosa tanto fuera de razón y completamente absurda. Pero si tuviesen alguna experiencia de la verdadera oración, ciertamente comprenderían que es imposible invocar a Dios como conviene sin esta convicción de que Dios les ama. Mas como quiera, que nadie puede comprender la virtud y la fuerza de la fe, sino aquel que por experiencia le ha sido ya en su corazón. ¿De qué sirve disputar con una clase de hombres que claramente deja ver que jamás han experimentado más que una vana imaginación? Cuán importante y necesaria es esta certidumbre de que tratamos. Se puede comprender principalmente por la invocación de Dios. El que no entendiere esto demuestra que tiene una conciencia sobremanera a oscuras. Nosotros, pues, dejando aparte a esta gente ciega, confirmemos en aquella sentencia del apóstol Pablo, que es imposible que Dios sea invocado, excepto por aquellos que mediante el Evangelio han esperado o experimentado su misericordia y se han asegurado de que la hallarán siempre que la busquen. ¿Por qué? ¿Qué clase de oración sería esta? Oh Señor, yo ciertamente dudo si me querréis oír o no, pero como estoy muy afligido, me acojo a ti para que si yo soy digno, me socorras. Ninguno de los santos cuya oración nos propone la Escritura oró de esta manera, ni tampoco nos la enseñó el Espíritu Santo, el cual por el apóstol nos manda que nos lleguemos confiadamente a su trono celestial para alcanzar la gracia. Hebreos 4:16. Y en otro lugar dice que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:12. Por tanto, si queremos orar con algún fruto, es preciso que retengamos firmemente con ambas manos esta seguridad de que alcanzaremos lo que pedimos, lo cual Dios, por su propia boca, nos manda que tengamos y a la que todos los santos nos exhortan con su ejemplo. Así que no hay otra oración grata y acepta a Dios sino aquella que procede de tal presunción. Sí, presunción puede llamarse de la fe y que se funda en la plena certidumbre de la esperanza. Bien podría el apóstol Pablo contentarse con el solo nombre de fe, pero no solamente añade confianza, sino que además la adorna y reviste de la libertad y el atrevimiento para diferenciarnos con esta nota de los incrédulos, que a la vez que nosotros oran, pero a bulto y a la aventura. Por esta causa ora toda la iglesia en el Salmo. Sea tu misericordia sobre nosotros, oh Jehová, según esperamos en ti. Salmo 33:22. La misma condición pone el profeta en otro lugar. El día que yo clamare esto, sé que Dios está por mí. Salmo 56:9. Y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Por estas palabras se ve claro que nuestras oraciones son vanas y sin efecto alguno si no van unidas a la esperanza, de la cual como desde una atalaya tranquilamente esperamos en el Señor, con lo cual
está de acuerdo el orden que San Pablo sigue en su exhortación, porque antes de instar a los fieles a orar en espíritu, en todo tiempo, con toda vigilancia y ansiedad, les manda que sobre todo tomen el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, 16 y 18. Recuerden, aquí sin embargo, amados hermanos, amados lectores, los que antes he dicho que la fe no sufre detrimento cuando va acompañada del sentimiento propio de su miseria, de su necesidad y de su bajeza, porque por muy grande que sea la carga bajo la cual los fieles se sienten agobiados, de tal modo que no solamente se sienten vacíos de todos aquellos bienes que podían reconciliarlos con Dios, sino al contrario, cargados de tantos pecados que son causa de que con toda justicia se enoje el Señor con ellos, y a pesar de ello no deben dejar de presentarse en delante de Él, ni han de perturbarles tanto ese sentimiento que les impida acogerse a Él, y que esta y ninguna otra es la entrada para llegar al Señor, porque la oración no se nos ordena para que con ella nos glorifiquemos arrogantemente delante de Dios, o para que no nos preocupemos para nada de nosotros, sino para que, confesando nuestros pecados, lloremos nuestras miserias delante de Dios, como suelen familiarmente los hijos exponer sus quejas, para que los padres las redimen. Y aún más, el gran cúmulo de nuestros pecados debe estar lleno de estímulos que nos punzen e inciten a orar, como su propio ejemplo, como nos enseña el profeta diciendo: sana mi alma porque contra ti he pecado. Salmo 41:4. Confieso que ciertamente las punzadas de tales aguijones serían mortales si Dios no nos socorriese, pero nuestro buen Padre, según es de infinitamente misericordia, aplica a tiempo el remedio con el que, aquietando nuestra perturbación, apacigua nuestras congojas, quitando de nosotros el temor. Con toda afabilidad nos invita a llegarnos a Él, y no solamente nos quita los obstáculos, sino que aún todo escrúpulo para esa manera de hacernos el camino más fácil y hacedero. Bien, amados hermanos, la importancia de la oración, la importancia de esa seguridad, de esa esperanza y de esa confianza. La firme seguridad de ser oídos, amados hermanos, es importantísima en esas reglas de la oración. No solamente la convicción de ser escuchados, sino la firme convicción de que esa persona que nos escucha es el Dios Todopoderoso, el Dios de misericordia, el Dios de toda bondad, el Dios que nos creó con un propósito, el Dios que desea labrar un camino mejor para nuestras vidas. Así que acerquémonos a Dios confiadamente, amados hermanos. La oración es vital para nuestra fe
vital para este camino de peregrinaje hacia la gloria eterna. Pero es de suma importancia, amados hermanos, que la fe y la oración estén unidas por esa esperanza y esa convicción de que seremos escuchados por Dios. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con otras personas. Que Dios los bendiga.